Bueno, ahora sí, buen día, empezamos. Para las que ya me conocen, para las que no, yo soy Soledad Rodríguez, soy psicóloga, soy especialista en acompañamiento de personas con dificultades reproductivas y sexóloga. Así que vamos a empezar con este espacio. La idea es poder utilizar este ratito, esta hora, hora y media, como para poder compartirles a ustedes algunas herramientas para poder trabajar en este proceso que muchas veces como les digo, todas están acá porque es difícil, porque no les sale fácil, porque las incomoda, porque les genera algún tipo de emocionalidad que obviamente no están pudiendo atravesar de la mejor manera. Entonces, la idea es que podamos juntas trabajar un ratito en esto, acompañarlas un poquito, que ustedes puedan hoy llevarse algunas herramientas y algunos ejercicios para poder hacer y que eso les permite, les sirva para atravesar los momentos más difíciles en este proceso, ¿sí? No es necesario que estén haciendo tratamiento de fertilidad. La idea es que estas herramientas, como son herramientas que están vinculadas al trabajo con las emociones, las puedan utilizar en cualquier momento de su vida, pero vamos a trabajar específicamente hoy en la búsqueda del embarazo, ¿sí? Porque estamos todas atravesadas por esto, porque estamos vinculadas a esto. Esto no quita que no sean herramientas que sirven, que funcionan para poder trabajar y para poder estar en los momentos en los cuales uno afrontar los momentos en los cuales uno tiene que utilizar estas herramientas porque pasa por momentos dolorosos, porque pasa por momentos frustrantes, digamos, todo lo que sucede alrededor de las búsquedas es difícil, ¿sí? Es difícil. Entonces, es valioso cuando uno empieza a tener herramientas, empieza a saber qué pasa, ¿sí? Lo primero que nos pasa por el cuerpo y tiene que ver con poner el cuerpo frente a estos momentos y a estas situaciones, pero esto atraviesa emociones, atraviesa pensamientos, nos atraviesa por completo, ¿sí? Como hablamos siempre con las que ya me conocen, nosotros somos el cuerpo, no solamente el cuerpo físico, también es el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Tenemos esas tres instancias en las cuales atravesamos las situaciones y las que ponemos, utilizamos cada vez que atravesamos situaciones de dolor y de procesos emocionales muy difíciles. Entonces, la idea es acompañarlas y enseñarles herramientas para que desde lo emocional y desde lo mental que lo emocional y lo mental no sea un impedimento para atravesar las cuestiones físicas que ya son inevitables, ¿sí? O sea, en los procesos de búsqueda de embarazo uno tiene que poner el cuerpo porque las mujeres ponemos el cuerpo en las búsquedas y en el embarazo per se. Sin embargo, emocionalmente estamos, digamos, atravesados todos y además a veces están atravesadas las parejas, están atravesadas las familias, o sea, está atravesado todo el mundo desde lo emocional cuando uno está pasando por esto y no lo logra y tiene alguna dificultad. Entonces, lo más importante es ir procesando todo esto para que cada vez que se les presente una dificultad, cada vez que hay una emoción, que se dan cuenta que les está impidiendo tomar decisiones o les está impidiendo seguir adelante, tengan la posibilidad de trabajar con ese conflicto, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, les voy a empezar a compartiendo la pantalla. Un momentito. Ahí está. Si en algún momento ven que no ven o que se les traba, me prenden el micrófono y me avisan. Sí, después vamos a tener un ratito para prender los micrófonos y que podamos compartir lo que quieran. En principio, eh, si ven que no ven, que o que se me traba o lo que sea, ahí prenden el micrófono y me avisan. Porque a veces, como estoy presentando, no lo veo. Bueno, muy bien. Bueno, como les conté al principio, la idea de este taller es trabajar
en este proceso de búsqueda, en lo que ustedes están atravesando, desde un lugar, digamos, más profundo, ¿sí? Y poder enseñarles herramientas emocionales y herramientas que están vinculadas a los procesos en general, ¿sí? Admito una persona más y ya estamos. Bien, bueno, este taller se llama Superando la frustración, pero ¿por qué? Porque la frustración es una emoción que aparece en los procesos de búsqueda con más fuerza, ¿sí? O sea, cuando uno está atravesando procesos de búsqueda de embarazo, lo que sucede, lo primero que sucede es esto, ¿no? Que empieza a sentir y le empiezan a pasar estas cuestiones vinculadas a la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración es una emoción que se presenta cuando uno intenta hacer algo y no lo logra. O sea, cuando están pasando estas cosas, que intentamos quedar embarazadas en este caso, y una vez y otra vez y otra vez, y encontramos negativos, negativos, negativos. La frustración es la emoción que viene a decirnos esto no lo podés lograr o esto no lo estás pudiendo lograr. ¿Por qué? Porque cada vez que uno intenta y no lo logra, intenta y no lo logra, en algún momento puede ser que deje de intentarlo, ¿sí? Que deje de hacerlo, porque el cerebro entiende en algún momento o cree en algún momento que esto es difícil. Hoy tenemos porque no lo puedo, obviamente es hoy y no cayó otro día el taller, hoy tenemos el ejemplo del partido de Argentina del martes, que seguramente lo vieron todas, o por lo menos todas se enteraron de lo que pasó, y habla todo el mundo de esto, que tiene que ver con esto, ¿no? Con intentaban y no lo lograban. Si dejaban que ganara la frustración, si todos los jugadores que estaban ahí, todos nosotros pensábamos que ya estaba, si dejaban que la frustración tuviese lugar en ellos, posiblemente no hubiesen obtenido el resultado que no hubieran tenido el resultado que tuvieron, ¿sí? Entonces, entender que la frustración puede ser algo que te detiene, puede ser algo que hace que vos dejes de procesar las situaciones, que dejes, que abandones, realmente es algo que, bueno, puede ser atravesado por cualquier persona. Entender que la frustración es una emoción que nos detiene hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, quiere algo y lo busca, y busca alternativas y prueba, es un camino de intentos y en este camino de intentos en algún momento lo logras, ¿sí? La única, digamos, lo único que tenemos que hacer, que es lo más difícil de todo, es no frustrarnos y no creer que no lo vamos a lograr. Y obviamente esa es la parte más difícil, ¿no? Entonces, digamos, yo elegí hoy trabajar con la frustración porque creo que es una emoción muy fuerte y muy difícil de gestionar cuando uno está atravesando estos procesos, pero hay muchas emociones que atraviesan estos momentos, ¿sí? O sea, ustedes posiblemente en este proceso de búsqueda están atravesados por muchas otras emociones, no solamente la frustración, también es el cansancio, es el enojo, es la culpa, es la tristeza, digamos. Uno va atravesando un montón de situaciones y esas situaciones empiezan como generando estos detenimientos y estas cuestiones que empiezan a notarse a nivel mental y a nivel físico, ¿sí? Las emociones surgen, o sea, uno no puede, digamos, no puede evitar que surjan las emociones, lo que puede hacer es gestionarlas, o sea, hacer algo para que eso no sea un factor determinante a la hora de tomar decisiones y sobre todo para que no esté permanentemente generando un dolor y se acumule en el tiempo, ¿sí? O sea, cuando uno, por ejemplo, primer intento, o sea, me empiezo a buscar naturalmente, empiezo como a pensar en las fechas, empiezo a apuntar, digamos, las relaciones sexuales, las programo para que sean en ese momento, que sea en el momento que estoy ovulando, que yo sé, a lo mejor me compro un test de ovulación, hago un montón de procesos para poder llegar a lograr el embarazarse, a poder llegar a lograr
apuntar, como digo yo, las relaciones sexuales al momento en que estás ovulando o que estás atravesando eso. Y me encuentro después de 15 días con el negativo en el test de embarazo o directamente con la menstruación. Y eso se repite una vez y se repite otra vez. Y la primera vez digo, bueno, ya va a pasar, es muy rápido, es muy pronto. La segunda vez digo, che, pero bueno, lo voy a lograr, son 2 meses nada más. Y así empiezo como a acumular pequeños dolores, ¿sí? O sea, pequeños duelos. Bueno, esta vez no fue, esta vez no fue, esta vez no fue. Esa acumulación de pequeños duelos empieza a generar en mí emociones que son un poco más complejas, ¿sí? Que no son solamente la pérdida, una pequeña pérdida de algo, una pequeña pérdida de oportunidad en este caso, sino que empieza a ser, bueno, pero pensamientos, ¿qué me pasará? ¿Será que estoy mal? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no estoy pudiendo por alguna razón? ¿Será que mi pareja no puede por alguna razón? Y empiezo obviamente a poner eso en mí. Empiezo a poner la responsabilidad y la culpa de lo que me está pasando. Entonces, esa situación empieza a generar más emociones que son más complejas, porque las emociones se van complejizando, van siendo cada vez más difíciles de desarmar, de afrontar, de gestionar, y muchas veces, obviamente, está acompañado de un montón de pensamientos. Y esos pensamientos atraen otras situaciones que son difíciles. Se ve el cambio hágame aunque sea que sí, el cambio no se ve. Ok, ahí está. Me imagino. No, perdón, no estás compartiendo. Va, al menos a mí no me aparece la pantalla compartida ahora. Apareció y después se salió. Bueno, gracias por avisarme. De nada. Se ve que cuando alguien entra y dejo de compartir para admitir a la persona, ahí sí. Bien. Si no, si me avisan. Si ven que dejo de compartir, me avisan. Bien. Lo voy a dejar así para que sea más sencillo ahí está. ¿Pasaron las diapositivas? Dice el dolor invisible, ¿ven eso? No las veo, hay alguien que me diga, me abra el micrófono y me diga sí. Sí, se ve, se ve. Gracias, gracias. Bien, muy bien. Bueno, entonces, en estos procesos, ¿sí? Lo que sucede, lo que les decía recién, es esto, es un dolor invisible. O sea, hay un impacto emocional y hay un dolor que no se ve como dolor per se. O sea, uno no, cuando está viviendo alguna situación, por ejemplo, me enfermo, tengo una gripe, bueno, me duele la garganta, me duele la cabeza, me siento mal, eso se ve y el otro lo ve y entonces empiezan a decirte, bueno, pobre, te traigo un té, empezamos como o sea, el otro empieza a entender lo que me está pasando en mí, cuál es el impacto negativo de esa situación. Ahora, cuando uno está en la búsqueda de un embarazo, ese dolor no se ve, o sea, nadie ve que estoy atravesando esta situación y que me está generando este dolor. Se lo puedo compartir a alguien, yo puedo decirle, a una amiga o a un familiar o a mi pareja misma, che, la verdad que esto me está molestando, me está generando incomodidad, pero muchas veces ese dolor es invisible porque no hay nada que se vea. Es un dolor que está a nivel emocional, me duele, la frustración, la negatividad, digamos, todo lo que sucede cuando uno está atravesando este proceso está ahí, pero nadie lo ve. O sea, no lo puedo compartir como algo que se ve como un síntoma físico. Entonces eso empieza como a acumularse en el sistema nervioso, ¿sí? O sea, cuando cualquier persona pasa por diferentes situaciones que son negativas, las va como acumulando, ¿sí? Va siendo como más difícil cada vez. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a tratar de defenderse de ese malestar. Es un malestar que uno tiene que se manifiesta de diferentes maneras. Y entonces empieza como a acumularse en cada una de ustedes, en cada una de las personas. Ahora, el otro no lo ve, y cuando no lo ve, de alguna manera no me permite como ese, bueno, estás mal, te sentís mal, quédate acostada, no, es bueno, no importa, ya va a llegar, o sea, empiezan a tirar frases que son difíciles de uno, de recibirlas para uno, ¿sí? Porque yo estoy pasando ya estuve haciéndome los test de ovulación,
tuvimos relaciones sexuales en fechas, en momentos en los cuales a lo mejor ni siquiera ustedes tienen ganas de tenerlas, porque las relaciones sexuales también se convierten en un problema durante los procesos de búsqueda. ¿Por qué? Porque, digamos, el deseo, lo que tiene que ver con el deseo, se impacta de determinada manera. Lo que era algo que me gustaba, que hacía con deseo, con ganas, se convierte en una obligación. Entonces, ese proceso hace que muchas mujeres y hombres tengan dificultades sexuales al momento de la búsqueda de un embarazo. ¿Por qué? Porque lo que era bueno, lo que era lindo, lo que era interesante, se convierte en algo que es obligatorio. Todo lo que lo convertimos, todo lo que nos gusta y lo convertimos en algo obligatorio, empieza muchas veces a pesar, ¿sí? Entonces, este proceso que estás haciendo, este proceso que vos empezás a tener todos los meses, que empezás, que buscás, que querés, que te obligás muchas veces a tener relaciones sexuales, termina siempre o en un resultado negativo o en una menstruación. Y eso, obviamente, con el tiempo se va acumulando y el otro no ve qué mal que me siento. Entonces, de perder de golpe es la típica, de explotar por cualquier cosa y no sabes qué está pasando. O el otro no sabe qué está pasando y vos tampoco muchas veces. Y ni hablar de cuando estás haciendo tratamiento de fertilidad. El tratamiento de fertilidad es todo un proceso en la que se pone en el cuerpo de una manera mucho más feroz, porque poner el cuerpo en un tratamiento de fertilidad es exposición hormonal, es exposición física, es exposición desde el momento en el cual uno está en un consultorio haciendo todo ese proceso, que empezamos a tener que entender que es correcto. Es muy difícil de entender esto de, ok, esto que estoy haciendo acá es para un bien mayor. Este dolor o esta incomodidad que estoy sufriendo por el impacto de las hormonas, por el impacto de los tratamientos, las inyecciones, los dolores físicos y emocionales que están alrededor de eso, lo estoy haciendo por un bien mayor. O sea, porque el resultado o lo que me estoy prometiendo que va a suceder es mucho mejor. Bueno, eso es muy difícil de entender, es muy difícil que el cerebro entienda, me estoy pinchando para que algo bueno, ¿sí? Entonces, a veces recurrimos a que esto lo hagan otras personas, o sea, hay muchos recursos que uno utiliza para poder trabajarlo y para poder estar ahí y hacerlo de todas maneras. Sin embargo, es acumulativo el factor emocional, ¿sí? Ese dolor es acumulativo. Entonces, el dolor recurrente en cada ciclo empieza a ser como más difícil y más complicado, y hace esto que hablamos de duelos silenciosos, de los dolores invisibles. O sea, lo que los demás no ven, y mismo nosotras no estamos pudiendo ver, que es el desgaste que va llevando estos procesos, ¿sí? Y además, muchas veces tiene como consecuencia el desgaste en las relaciones de pareja, en el entorno social, o sea, con otras personas, con amigas, con hijos que no me quiero ni cruzar, o con amigas que me están diciendo, bueno, pero ya va a llegar, y uno se siente invalidada por esa situación y obviamente por el propio cuerpo. Cuando las emociones juegan en contra, ¿qué sucede? Y esto es lo que, digamos, este es lo más importante que tenemos que entender. Cuando la frustración se cronifica, ¿sí? Cuando pasan estas cosas y el dolor empieza como a tener un nivel de incomodidad mayor, estas situaciones que están pasando en la mente, el cuerpo las registra como una tensión, ¿sí? Voy a salir un segundo para... El cuerpo las registra como una tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando yo estoy transitando cuando yo estoy transitando estos procesos, ¿sí? La frustración se empieza a volver crónica, ¿sí? No se puede, digamos, no solamente está en la cabeza, ¿sí? O sea, no solamente estoy pensando, uy, qué desastre, lo que no puedo, no lo logro, esto no me va a salir nunca, es muy difícil para mí, esto no es para mí, no es para mí la maternidad, digamos, no solamente lo estoy pensando, sino que el cuerpo, lo paso al cuerpo. Y ese es el problema más grave que tenemos, ¿sí? ¿Por qué es el problema más grave? Porque nosotros necesitamos del cuerpo, necesitamos que el cuerpo nos responda en el momento que le estamos pidiendo atravesar
todo ese proceso, ya sea por la búsqueda natural o ya sea por tratamiento de fertilidad. Pero por tratamiento de fertilidad también, digamos, hay un plus que tiene que ver con todo lo que hice, o sea, a todo lo que yo, a mi cuerpo lo expuse, ¿sí? O sea, toda esa exposición física que yo, digamos, obligué a que mi cuerpo pasara, se va también acumulando, ¿sí? Se va entendiendo como estoy haciendo todo y sin embargo no puedo, ¿sí? Estoy haciendo todo este proceso y sin embargo no puedo. Entonces, es muy importante. Perdón, Soledad, ahí salió de nuevo la presentación, ¿eh? Por las dudas. No te quiero interrumpir, pero pobre, porque por ahí vos Interrumpime pensás que lo vemos. porque si no ven, Dale, perdón. gracias. Es cuando alguien nuevo ingresa, es por eso. Que se me sale de la pantalla. Perdón. Gracias por avisarme. Bueno, ahí sí, ¿está? Bien. Entonces, vuelvo con esto, ¿no? Entonces, la frustración se cronifica y empieza a generar en el cuerpo malestares. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo? Todos sabemos que el estrés hace estragos, o sea, ya está totalmente comprobado que el estrés es una de los peores factores, de las peores compañías que tenemos, ¿sí? Pero el estrés siempre existe, o sea, todas las personas eh, estamos estresadas un poquito, ¿sí? Estamos con algunos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque en la vida, o sea, salimos, trabajamos, tenemos cosas que hacer, nos piden cosas, digamos, nadie está con cero estrés, o sea, no existe el cero estrés. Ahora, el tema es cuando el estrés sube. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando el estrés está aumentando, empieza a activar alarmas, empieza a activar alertas, ¿sí? Cuando una persona está bajo muchos niveles de estrés, muchas veces hay enfermedades que están asociadas al estrés, ¿sí? O sea, como, digamos, las cuestiones que tienen que ver con los síntomas metabólicos o las cuestiones que tienen que ver con algunas hormonas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está expuesta a situaciones que le generan estrés, que le generan malestar, el cuerpo empieza a reaccionar. O sea, empieza como a aumentar sus niveles hormonales, empieza como a entender que acá tengo que defenderme de algo, pero como no sé bien de qué me estoy defendiendo, es como que explotan un montón de factores, un montón de hormonas, ¿sí? O sea, empezamos a liberar más cantidad de hormonas de lo que necesitamos, digamos, más cantidad de recursos que utiliza una persona para poder defenderse de algún tipo de alerta o algún tipo de situación difícil, la empieza a liberar más. Y si el cuerpo está estresado, ¿qué sucede en un embarazo? ¿Qué sucede en la búsqueda de un embarazo? Empezamos a detenernos, ¿sí? El cuerpo empieza a entender que si yo estoy bajo una situación de peligro, no me conviene, digamos, por decirlo de alguna manera, embarazarme. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder cuidar a ese ser que viene, ¿sí? O sea, siempre el cerebro y el cuerpo están a disposición de la vida, ¿sí? Entonces, si yo estoy frente a síntomas, a estresores permanentemente, estoy como tratando de cuidarme de todo, inclusive de traer una vida al mundo que no voy a poder cuidar, ¿sí? Para hacerlo, esto es a nivel inconsciente, a nivel biológico. La gente estresada se embaraza, obviamente, si no, no existiría la humanidad. O sea, decir que porque una persona, una mujer, está estresada, no se embaraza, es absolutamente cruel. ¿Por qué? Porque la gente se embaraza en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier evento. O sea, los embarazos suceden siempre, ¿sí? Lo que pasa es que ya sabemos que acá hay una dificultad, ya sabemos que hay un cuerpo que ha pasado por determinadas situaciones que por alguna razón le generan un impedimento, y entonces el estrés, en el caso de la búsqueda de un embarazo que durante mucho tiempo no se da, sí es un síntoma, sí es una situación que puede generar algún tipo de detenimiento, ¿sí? Sí es una situación que puede generar algo más. Vuelvo a decir,
¿Las personas estresadas se embarazan? Por supuesto que sí. No es que de ninguna manera, porque estoy estresada, no me embarazo, ¿sí? Pero sí es cierto que cuando yo estoy en la búsqueda de un embarazo desde hace mucho tiempo, y ese es un estresor, o sea, estar pensando en todo permanentemente en el embarazo y la frustración y que no puedo y que no lo logro, y mi mente está permanentemente en eso y no lo gestiono, no gestiono esa emoción, no solamente no puedo hablarlo, sino que no puedo elaborarlo en mí, no empiezo a utilizar herramientas que me permitan esa elaboración, ahí es cuando el cuerpo dice, bueno, esto es una cosa más que no te está permitiendo seguir adelante, ¿sí? Entonces, lo que nosotros miramos es el aumento del estrés en función del embarazo, en función de la búsqueda del embarazo, ya sea en un tratamiento o ya sea en una búsqueda natural, ¿sí? O sea, lo que miramos es cómo aumentó el estrés, cómo aumentó el alerta, ¿sí? Frente a determinadas situaciones en procesos de búsqueda de embarazo. No significa que estresada no te puedes embarazar, y lo voy a decir las veces que sea necesario, porque si no estaríamos pensando, o sea, se extinguiría la humanidad. O sea, no conozco a nadie que no esté pasando por situaciones de estrés o que no esté estresado o estresada en algún momento, y en realidad el estrés es algo que va sucediendo en la vida, ¿sí? O sea, vamos pasando por estrés todo el tiempo. Ahora, es verdad que esto puede ser un factor que determine otras cosas que hacen que el embarazo sea más difícil de conseguir, ¿sí? Sea más difícil de llegar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar a nivel emocional y a nivel mental para que el impacto, que todo lo que hacemos o todo lo que nos pasó, sobre todo en situaciones pasadas, o sea, cuando uno vino pasando frustración tras frustración, dolor tras dolor, evitando sentirse incómodo, evitando sentirse mal, lo que necesitamos es que todo eso sea de alguna manera, o sea, hay herramientas para gestionar todo eso, y entonces me permito empezar a atravesar el proceso de búsqueda como bajándole el volumen a todos esos pensamientos y a todas esas emociones. Y si yo le bajo un poco el volumen, ya puedo permitirme escuchar otras cosas y ya puedo, a veces me puedo permitir tomar otras decisiones que ni siquiera me animaba a tomar, ¿sí? Muchas personas que habitan y que pasan por estas situaciones, a veces ni siquiera se animan a pensar en determinadas opciones que tienen para poder atravesar estos procesos. La culpa. La culpa y la frustración son como, están muy juntitos, ¿sí? Son como muy amigos entre sí y son bastante enemigos de nuestros procesos personales, ¿sí? Primero, lo más importante de todo es entender que hay pensamientos que nos limitan, ¿sí? Empezamos a pensar acerca de no voy a poder, yo tengo la culpa por haber esperado tanto, me falla el cuerpo, o sea, ahí empiezan a haber pensamientos intrusivos. Es muy importante identificar estas creencias. ¿Por qué? Porque, a ver, yo digo, ¿por qué esperé tanto? Porque este era mi momento, ¿sí? Entonces, empezar a entender cuál es mi recorrido hasta ahora realmente es muy importante. Y eso genera que yo pueda correr todo esto este ruido mental que no me deja seguir adelante o que no me permite estar mejor, yo lo pueda correr y pueda empezar a mirar otras cosas y a tomar otras decisiones, ¿sí? Entonces, uno tiene que poder separar, ¿sí?, el diagnóstico médico de nuestra propia identidad, porque a veces nos sentimos que somos todo lo que nos están diciendo, o sea, soy una persona, soy una mujer infértil, soy una mujer que no puede, soy una mujer de baja reserva ovárica, empiezo como a creer que mi identidad está pegada a lo que me están diciendo de mí desde el lugar de lo clínico, ¿sí? O sea, del lugar del diagnóstico médico. Soy una mujer infértil. No, yo soy una mujer y tengo ciertos inconvenientes o ciertas dificultades o ciertos problemas desde lo biológico para poder lograr un embarazo. Tengo baja reserva ovárica, pero no es que eso me determina, sino me identifica. Nosotros nos empezamos a identificar con los problemas que tenemos. Entonces, digamos, hay una herramienta que sirve un montón, que es cambiar de enfoque, ¿sí? Pasar de ¿por qué me pasa esto a mí?, que es una frustración pasiva, es
bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Y me quedo en ese nivel de pensamiento y de emocionalidad para empezar a pensar en ¿para qué elijo esto que estoy haciendo hoy? ¿Sí? Y esto determina un montón de otras emociones que se dan cuando yo entiendo para qué lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Para qué elijo hoy voy a hacer un tratamiento? ¿Para qué elijo hoy darme esta inyección? ¿Para qué elijo, digamos, tratar de entender hoy qué es lo que está pasando en ustedes? Porque a veces todos actuamos en piloto automático y esto es muy común. Entonces, ¿para qué elijo hoy esto que me está pasando? Entonces empiezo a tener un propósito que es interno, que me pasa adentro, ¿sí? Y después tenemos esto de poder reescribir el proceso personal, ¿sí? Y consolidar la fortaleza. ¿Qué significa este título que puse que me gusta? Es empezar a medir esto que estamos atravesando, esto que estamos haciendo, como una transformación integral, ¿sí? O sea, empezamos a medir qué es lo que cómo empezamos a atravesar este proceso y cómo estamos ahora, y qué es lo que se fue transformando en nosotros en lo mental, en lo emocional, en lo físico, pero además en la vida en general, o sea, en las decisiones que tomamos y cómo fuimos cambiando para poder empezar a sentir y a conectar con el propósito de esta situación y con, obviamente, el objetivo final, que es que cada una tenga un bebé en sus brazos. O sea, este es el punto, pensar que cada una tiene que, digamos, está haciendo todo lo que está haciendo para poder ser madre, ¿sí? Para poder lograr ese propósito que tiene que ver con la maternidad. Nosotros tenemos muchos propósitos en la vida, no es solamente maternar. Hay un montón de otras cosas que hacemos y que nos definen y que nos potencian y que empiezan como a atravesarnos de otra manera y que nos desafían, pero la maternidad particularmente, como está vinculada a algo biológico y a algo personal, o sea, uno tiene que hacer cosas para poder ser madre y además tiene que haber un factor biológico que nos acompañe, digamos, es un propósito que muchas veces se torna como todo el propósito, ¿sí? O sea, creemos que esto es todo. Y necesitamos entender cuál fue la transformación, qué es lo que estuvimos haciendo a medida cuando empecé o cuando empecé a pensar en quedar embarazada y a lo mejor o a tener un hijo, y a lo mejor tenía, no sé, 12 años, y qué pasó a lo largo de todo este proceso. Porque a veces también puede pasar que me detenga y diga, esto no es para mí, ¿sí? Pensé todo este tiempo que era para mí, pero esto no es para mí ahora. Y entonces uno empieza a buscar otras herramientas de comprensión y entender de dónde viene esto que estoy buscando, porque a lo mejor no lo estoy buscando porque quiero tener un hijo, sino lo estoy buscando porque debo hacer esto, porque debo tener un hijo, porque se lo debo a mi madre, porque se lo debo no sé, a mi pareja, se lo debo. Entonces, es muy importante que cada una de ustedes entienda y diseñe su propia hoja de ruta. O sea, que pueda saber qué es lo que necesita cada una de ustedes y qué es lo que necesitamos para poder seguir adelante, pero esto es un proceso absolutamente personal, que cada una pueda entender que el proceso es personal y que lo va a atravesar de diferentes maneras. Bien, ya hablo mucho sin parar, ya se dan cuenta. Voy a dejar de compartir un minutito. Puedo hablar de 3 horas, así que, bien, ya saben. Bien, entonces, a mí me gustaría ahora que ustedes, no hace falta que lo compartan, si no lo quieren decir o no quieren abrir el micrófono, pero me gustaría que cada una pudiese empezar a integrar cuál es el proceso que hizo cada una de ustedes a lo largo digamos, de que empezaron hasta que llegaron hasta acá, ¿sí? Que puedan entender cuál es el proceso. A mí me gustaría que ustedes hoy se lleven la herramienta de la comprensión un poco más profunda de qué es lo que las atravesó desde el principio hasta ahora. Lo que estamos haciendo acá es poder hacer un repaso para entender cuáles son las emociones y cuáles son los pensamientos que más están interfiriendo en el proceso de búsqueda o en el proceso eh, o en el tratamiento de fertilidad o en lo que estén atravesando cada una de ustedes. Hay emociones que tienen que tener conciencia de que las están o deteniendo o que les están generando algún tipo de malestar
y de incomodidad. Y hay pensamientos que son intrusivos, que también generan estos procesos. Entonces, es muy valioso que cada una de ustedes pueda ir atravesando estos procesos y pueda ir entendiendo qué es lo que necesita para poder continuar si es que el camino de cada una de ustedes es continuar. Lo primero y lo más importante que hay que pensar es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Para qué estoy? Porque muchas veces hacemos las cosas en piloto automático. Es muy común empezar algo y no frenar en intermedios para pensar para qué estoy haciendo esto. Es algo que nos pasa a todas las personas. ¿Sí? Empezamos un curso o empezamos esto, están los que están acá, digamos, empezamos cosas X y no entendemos y no integramos y no paramos a pensar en el medio, che, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene para mí? Y eso hace toda la diferencia. Eso genera un montón de pensamientos y de instancias, ¿sí? Que yo voy atravesando y que voy entendiendo lo valiosas que son, ¿sí? Les voy a compartir un poquito más que esto tiene que ver con el proceso que hacemos, que ya algunas ya están en ese proceso, ya lo están haciendo, que tiene que ver con el poder trabajar en profundidad, ¿sí? Y les quiero compartir los procesos que para mí son importantes hacer. Yo, digamos, hay algunas chicas que están acá, que ya están en este proceso, pero se los quiero mostrar porque para mí el tratamiento de fertilidad lo que tiene es que, digamos, desde el atravesamiento tiene como ciertos procesos y ciertos objetivos. Y para poder lograr atravesar estos procesos, uno tiene que lograr esta transformación, ¿sí? Como les decía, hay que buscar los caminos de transformación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotras, y muchas me pueden, saben que es así, tiene que ver con buscar una transformación en el camino hacia la maternidad. Es aprender herramientas para poder, estos son los objetivos del programa, pero los puse para que ustedes pudieran entender cuáles son los puntos. Dejaste de compartir la vuelta. Sí, perdón, te iba a decir lo mismo. Gracias por ayudarme. Dios santo. Es como que entro y salgo, no sé cuál es no sé qué hago. Ahí estoy compartiendo, sí, listo. A ver si está, ahí está. Bueno, entonces, les decía, los objetivos los puse acá para que ustedes sepan cuáles son para mí los puntos más importantes a trabajar cuando uno está atravesando un proceso de búsqueda o de tratamiento de fertilidad. En primer lugar, tiene esto de los objetivos del programa, pero porque está armado para las personas que están atravesando el programa. Pero lo que quiero es que ustedes se lleven cuál es la puntuación más importante. Primero, de entender que esto es un camino de búsqueda, pero es una transformación también. Que uno cuando está pasando por una búsqueda y le está costando, como cualquier otro proceso de búsqueda o cualquier otro proceso en el que las emociones se ponen en juego de valor, con mucho valor, uno tiene que lograr entender qué cambió, qué fue diferente, qué se transformó. Y para eso necesitamos herramientas, las herramientas que tienen que ver con la liberación de las creencias limitantes, como les contaba hace un ratito, gestionar las emociones, empezar a tratar de aliviar el dolor y entender profundamente qué está pasando en cada momento, ¿sí? Para que esto realmente sea una experiencia de crecimiento y de autoconocimiento. Y no es una forma de decir, no es que uno lo dice como, ay, bueno, ¿qué puedo? Esto es importante conocerse uno mismo. No, esto es importante porque realmente cuando uno no se entiende, no sabe qué le está pasando y no sabe qué hacer, no sabe cómo tomar, por qué no puedo, no sé, por ejemplo, hay yo recibí muchas pacientes que tuvieron ataques de pánico frente a la transferencia, por ejemplo.
Vos decís, pero pasó por un montón de procesos antes, un montón de etapas que no le generaron nada. Y la transferencia sí, pero fue acumulando tantas emociones y fue acumulando tantos dolores que en el momento en el cual realmente tenía que, era como una cosa más, era como la parte, entre comillas, más fácil, no pudo afrontarla. ¿Por qué? Por un montón de miedos y de ansiedades que estaban atrás, y a veces tiene que ver con esto, no quiero perder el embrión porque me queda como la creencia de que tengo algo por lo menos ahí, o no quiero perder la posibilidad, entonces no puedo seguir avanzando. Si yo no entiendo realmente qué me está pasando y si yo no logro cambiar ese proceso, no tengo herramientas para poder trabajar en ese proceso, te detiene. Y si vos, frente a hiciste todo un proceso, un tratamiento de fertilidad, las que saben y pasaron por esto, saben que empieza por una estimulación, después hay un tiempo de ver si tenés embriones, si no tenés embriones, qué sucede, y si tenés embriones, después hay un momento en que hay una transferencia. Y si yo pienso en todo el proceso, la transferencia es la parte más sencilla, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las personas muchas veces se detienen ahí. ¿Y por qué se detienen ahí? O porque ya tuvieron negativos, que esto también es muy común, y entonces la frustración viene de los negativos, o porque tienen mucho miedo de perder eso, lo único que lograron. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿para qué necesito embriones si en realidad lo que yo quiero es tener un hijo? ¿Sí? Pero es para todo ese proceso uno tiene que entenderse, tiene que haber trabajado en sus creencias limitantes, tiene que haber trabajado en sus emociones y tiene que poder entender la transformación que esto generó. Porque muchas veces es una transformación negativa. Yo era una persona positiva que creía que podía, bla, bla, y termino siendo una persona negativa, que no sé para qué estoy haciendo esto, que todo me genera miedo, que todo me genera ansiedad. Entonces es muy importante trabajar en la transformación. Yo para eso utilizo lo que para mí es importante, que es trabajar en este paso a paso, que es encontrarse como nos estamos encontrando ahora, en grupos, en espacios donde las personas se entienden y son espacios seguros y entienden que estamos todos en la misma, que no hay juzgar, no hay decir, bueno, tranquila, ya te va a pasar, bueno, relájate, bueno, o sea, no existe eso. Entonces, las personas que están en un mismo espacio sintiendo lo mismo, logran entender que, bueno, no soy la única que está atravesando todo esto y no estoy encerrada y con un nivel de ostracismo terrible, sino que lo puedo compartir con otras personas, ¿sí? Y lo importante es también ser parte de comunidades, o sea, lugares que uno entiende que puede escribir, che, necesito saber, por ejemplo, en la comunidad que estamos, las chicas que están atravesando el programa o que estoy yo, hace unos días preguntaron si alguien conocía porque tenían que hacer, obviamente, como siempre, una de las chicas tenía que hacer un reclamo a la obra social y si alguien conocía un abogado. Y poder tener un lugar donde preguntar esto sin tener que explicar por qué, porque ya todos, o sea, todos los que están ahí saben que para qué, básicamente, baja el estrés. Baja el nivel de ansiedad, baja ay, sí, tengo que preguntar esto, pero le tengo que explicar todo lo que hice y es otro contexto. Entonces, estar en contextos en los cuales no empaparse de eso y agotarse y agobiarse por toda esta situación, porque también agobia. Muchas veces los grupos que hablan y hablan y hablan y hablan, muchas veces nos agotan y uno no quiere saber todo lo malo, y entonces uno lo silencia, y entonces y pasa por ahí. Es muy importante entender para qué, como le decía hace un ratito, y por qué. Y después buscar espacios donde algunas cosas que son particulares de cada una puedan empezar a transformar el proceso, ¿sí? Porque todos ustedes pasan por cosas distintas y pasar por cosas distintas también es importante poder entender la experiencia de cada una y poder conectarse y ayudarlas específicamente a cada una de ustedes. Cada una tiene su dolor, entonces el poder entender que cada una tiene su dolor también genera una diferencia en los procesos de acompañamiento. ¿Sí? No todas somos distintas, perdón, no todas somos distintas, no todas somos iguales, no todas nos pasa lo mismo. Entonces, saber qué necesitamos en cada momento realmente es muy importante. Bueno, voy a dejar de compartir. Una palabra, ¿cómo están? Escriban en el chat si quieren.
las que tienen la cámara. Si alguna quiere compartir una sola palabra, cómo están hasta ahora, cómo se sienten. Vamos a hacer un ejercicio, pero ese ejercicio es para solo las que están acá. Hola, Hola, Noé, ¿cómo estás? bien. No prendo la cámara, pero no va a andar, digamos, directamente la cámara a la computadora. No pasa nada. Pero bien, me gustó tu taller. El tema de la frustración me pasa a mí porque yo vengo hace varios años con tratamiento de fertilidad y ya con 2 positivos que después en la semana se, se fueron, digamos. Así que bueno, lo que yo me siento es cansada, pero con un deseo todavía de ser mamá. Y bueno, y por eso estoy en tu Ujú. taller. Bueno, muchas gracias. Gracias por participar y gracias por compartir, sobre todo, que es difícil. Ordenada con mucho deseo de ser mamá. Bueno, gracias. Gracias por compartirlo. El deseo de ser mamá es esto que las habita a todas y que, bueno, estamos acá para poder entender qué es lo que mejor podemos hacer con nosotras mismas en este proceso. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o no quieren compartir otra cosa, voy a dar por finalizado el taller, ¿sí? Deja de grabar porque quiero hacerles un ejercicio, quiero que puedan hacer un ejercicio que no va a quedar grabado, que va a ser para ustedes, a las que pudieron participar y las que están acá ahora. Así que muchas gracias a todas las que participaron. Voy a detener la grabación acá. Saben, si alguna necesita, si alguna quiere, obviamente comunicarse conmigo, tienen mi WhatsApp, me pueden escribir por redes, me pueden escribir por WhatsApp, como para poder, si necesitan, se dan cuenta que esto las atravesó, que quieren seguir trabajando, o lo que sea, por supuesto que pueden hacerlo.